¿Alguna vez te has preguntado si el servicio de lavandería o el laboratorio externo que tengas contratado puede poner en riesgo tu certificación en IFS o en BRC? Hoy te quiero hablar de un tema que es poco visible pero esencial, es decir, los servicios que contratamos dentro de nuestro sistema de seguridad alimentaria. ¿Sabías que un servicio de lavandería mal gestionado puede contaminar tus uniformes? ¿O que un laboratorio externo no acreditado puede darte resultados erróneos poniendo en duda la validez de tu análisis? Tanto la norma IFS como la norma BRC van a exigir que las industrias que se encuentren certificadas identifiquen, evalúen y controlen los servicios que contratan a terceros. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en la seguridad alimentaria, tiene impacto en la calidad y en la legalidad de tus productos. Y no estamos hablando de cosas evidentes como el transporte o el servicio de control de plagas, sino todos los servicios que pueden comprometer la seguridad alimentaria de tu sistema, de tus productos, como puede ser una limpieza, una consultoría, una analítica, un almacenaje. ¿Y cuál es el problema? Pues que hay muchas empresas que no tienen claro cómo pueden o cómo deben de aprobar y hacer seguimiento a este tipo de proveedores. Nos centramos muchísimo en los proveedores de materias primas, pero no tanto en los proveedores de servicios. Bueno, pues hoy vamos a intentar resolver todas las dudas que nos pueden surgir en este tipo de contrataciones, es decir, contrataciones de servicios, basándonos en el riesgo y basándonos en los requisitos que normas como IFS o BRC nos están pidiendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marife Montes y estamos de nuevo con un episodio de mi podcast de marifemontes.com, donde cada semana hablamos de requisitos, de exigencias, de herramientas, de trucos, de mejoras, de todo lo que puede sernos de utilidad para nuestro sistema de seguridad alimentaria. Recordarte que si vas a mi página web, marifemontes.com, vas a poder suscribirte y así poder descargarte los apuntes de cada episodio. Así que recuerda, ve a marifemontes.com, donde vas a tener todos los episodios, donde vas a poderte descargar los apuntes de cada episodio. Y por supuesto, donde también vas a poder ver todo el catálogo de cursos de formación que tengo en seguridad alimentaria. Y ahora sí, comenzamos con este nuevo episodio. Como ya te decía, vamos a ver los requisitos que la norma IFS y la norma BRC nos está pidiendo para nosotros poder contratar un servicio que afecte a la efectividad de nuestro sistema, es decir, la contratación de servicios a terceros. Si empezamos con la norma IFS, en su versión 8, que es la versión actual, vemos que esta norma tiene un enfoque basado en análisis de riesgo. Es verdad que la norma no nos da una lista cerrada de servicios ni un procedimiento obligatorio, pero sí es verdad que nos dice que evaluemos el impacto que puede tener la contratación de un determinado servicio en la seguridad o en la calidad de nuestro producto final. Si vamos a la norma, lo vamos a encontrar en el requisito 443, donde nos introduce, bueno, pues como ya te digo, esa evaluación del riesgo, ese enfoque basado en una evaluación del riesgo para poder determinar cuáles van a ser estos requisitos exigibles al proveedor de servicios en concreto. Y es verdad que este punto, bueno, pues muchas veces se subestima, pero que es fundamental para garantizar el control completo de toda la cadena productiva. No solo, como dije al principio, no solo nos enfocaremos o debemos de enfocarnos en proveedores de materias primas, sino que los servicios también son muy importantes para garantizar la seguridad de nuestro producto. Si nos vamos, como te digo, al requisito 443, la norma nos pide que evaluemos todos los servicios que estamos contratando. Una lista que te puedo dar, que no es una lista cerrada o que cada industria tendría que personalizarle su lista, pues podemos tener pues desde servicios de limpieza y desinfección, empresas de control de plagas, empresas que nos lleven a cabo el mantenimiento, es un servicio más, las empresas que nos llevan la calibración de nuestros equipos, empresas que le contratamos los transportes, la logística o servicios analíticos como laboratorio, servicios de almacenamiento. Es decir, que podemos tener una lista todo lo amplia posible. Las empresas también, se me ocurre, las empresas de consultoría, de formación, con lo cual, bueno, pues todas estas empresas, en función de su riesgo, tendremos que evaluar cómo vamos a probarlo. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para evaluar estos riesgos? En función de cada proveedor, ¿qué debemos de tener en cuenta? En primer lugar, como para así clasificarte un poco los aspectos que tienes que tener en cuenta, yo empezaría pues
analizando la naturaleza del servicio. Tienes que hacerte las preguntas de, oye, pues este servicio me puede introducir o me descontrola determinados peligros físicos, químicos o microbiológicos. Este servicio forma parte de mi proceso productivo o puede entrar cuando se esté desarrollando este servicio en contacto directo con mi producto, con mis instalaciones, con mis equipos. ¿Puede este servicio que yo estoy contratando afectar a la trazabilidad, a la legalidad, a la limpieza o a cualquier condición de estabilidad de mi propio producto? Bueno, pues de esta manera ya así vamos clasificando un poco la naturaleza del servicio. Otro punto que también deberíamos de tener en cuenta son los requisitos que se definen en el propio servicio, es decir, que deberíamos de poder establecer todas las especificaciones o requisitos contractuales, que queden bien claros todos estos requisitos que vamos a necesitar para contratar este servicio. Definir también en estos requisitos contractuales pues, criterios técnicos, operativos, pues, frecuencias de contratación del servicio, cómo se está contratando, qué materiales se requieren también para desarrollar este servicio, qué personal desarrolla este servicio y en definitiva al final todos estos requisitos contractuales que por supuesto queden comunicados y que queden consensuados con el proveedor y que queden perfectamente bien documentados. Otro punto que también debemos de tener en cuenta sería el estado que tenemos del propio proveedor, es decir, si hay un proveedor que ya lo tenemos aprobado, ya lo hemos evaluado, es un proveedor que cuenta con certificaciones, con qué experiencia, con qué referencias. Es importante también ver estos datos de partida, ¿no? Saber si tiene, si es una industria la que le estamos contratando el servicio susceptible de tener algún tipo de certificación, como puede ser una acreditación para un laboratorio o alguna certificación medioambiental o de gestión. Bueno, pues son datos previos que nos van a ayudar a también evaluar el estado inicial de este proveedor. Por supuesto, sería muy aconsejable que tuviésemos siempre registrados todas esas reclamaciones que le podemos poner al proveedor o las no conformidades, incidencias, incumplimientos, falta de respuesta, porque estos son datos que luego nos va a permitir evaluar el estado en el que se va a encontrar este proveedor de servicios. Y otro punto importante, ya como para terminar un poco todas estas preguntas que nos podemos hacer del proveedor, es que ¿cuál es el impacto que tiene este servicio en mi producto final? Si este servicio va a provocar una contaminación directa, pues a través de residuos de detergentes, de lubricantes, de plaguicidas, si puede poner o puede generar condiciones inadecuadas en la conservación del producto porque falle en el transporte, porque falle en equipo, porque no se esté almacenando correctamente, o podemos preguntarnos también si puede afectar a la legalidad o puede afectar a la documentación que se genera junto al producto, pues a través de ensayos que están mal realizados o que tengamos pérdida de datos en un sistema informático. Todo esto pues son también datos que me van a ayudar sabiendo el impacto que este servicio tendría sobre nuestro producto para así luego poder establecer correctamente cuáles serían todos los requisitos que le vamos a pedir al proveedor. Y como para terminar un poco la interpretación de los requisitos de IFS, te quiero mostrar cuáles serían las fases que, bueno, pues te podrían ser de utilidad para implantar un sistema de gestión de evaluación de proveedores de servicios. En primer lugar, lo ideal sería clasificar los servicios según su nivel de riesgo. Definir una categoría, definir el impacto que tendría sobre nuestro producto, haces una matriz y de esta manera pues ya podríamos clasificar a nuestros proveedores según un nivel de riesgo. Por ejemplo, la limpieza, si contratamos una limpieza de nuestras instalaciones, pues verdad que ahí tendríamos un contacto muy directo con el producto, con nuestros equipos, hay un riesgo potencial porque van a manipular productos químicos, porque la ineficiencia de esa limpieza nos puede provocar contaminaciones cruzadas, por ejemplo, con alérgenos y de esa manera, pues al final determinas que este tipo de proveedores de servicios tendría un nivel de riesgo alto. En cambio, quizás si nuestra actividad pues, no es de riesgo, el proveedor de servicios de lavandería de ropa, en el que, bueno, pues quizás pues, si tenemos una industria que va todo por circuito cerrado, donde no hay un contacto directo con el producto, pues también podemos decir que el riesgo que tendría una ineficiencia en la contratación del servicio de lavandería pues sería de nivel de riesgo bajo, con lo cual, bueno, pues de esta manera lo que deberemos de hacer es clasificar todos nuestros servicios para determinar su nivel de riesgo. Y en función de este nivel de riesgo es donde ya vamos a definir los requisitos específicos para cada servicio. ¿Cuáles serían todos los requisitos operativos, los requisitos de seguridad y toda la documentación que nosotros vamos a solicitar a nuestro proveedor? Y una vez que ya tenemos
definidos estos requisitos, ya pasaremos a evaluar en sí al proveedor, porque utilizaremos criterios similares a la evaluación de proveedores de materias primas. Vamos a ver qué certificaciones tiene, qué resultados históricos, qué cumplimiento de requisitos contractuales, qué nivel de incidencia hemos tenido con ellos, qué fiabilidad. Y por supuesto también es muy importante, al igual que con los proveedores de materias primas, que podamos establecer el control y seguimiento a los servicios que estamos contratando. Listo, bueno, pues ahora vamos a ver los requisitos que tendríamos en la norma BRC, en este caso versión 9. Aquí es verdad que esta norma aparentemente parece más exigente, tiene mayor estructura, el requisito está más detallado, tiene más texto, porque BRC pues, al final, bueno, pues sí que es una norma un poquito más desarrollada que la norma IFS. En este caso BRC también tiene un enfoque basado en el riesgo, pero sí que nos obliga de una manera un poquito más formal a tener un procedimiento documentado de aprobación de proveedores de servicios y de seguimiento o monitoreo regular de estos proveedores. Si nos vamos a la norma, vemos que hay un texto, si la leemos directamente nos diría, debemos de tener un procedimiento documentado para la aprobación y monitoreo de los proveedores de servicios basado en el riesgo, considerando la seguridad, legalidad y calidad del producto. Es decir, que nos viene a decir prácticamente lo mismo que la norma IFS, pero sí que nos lo desarrolla, como te digo, el requisito con bastante más texto. Y aquí también nos hace una lista de posibles servicios que nos podrían aplicar a nuestro sistema, pues igual, ¿no? Control de plagas, limpieza, mantenimientos, transporte, laboratorio, catering, gestión de residuos, formación, consultoría. Y en definitiva, al final, BRC lo que nos exige es que, en primer lugar, evaluemos el riesgo para la seguridad y calidad del producto, determinemos el cumplimiento legal específico que tendría que tener cada proveedor que nosotros estamos contratando, y además también nos habla de que la contratación de estos servicios también pueden afectar tanto al fraude como a la defensa alimentaria. Es un aspecto interesante a considerar que independientemente que estemos en la norma BRC o IFS, que consideremos también qué posibilidades tiene de este proveedor que estamos contratando de servicio afecte al fraude o a la defensa alimentaria de nuestro producto, con lo cual es importante que lo tengamos en cuenta. Es verdad que BRC no es una evaluación informal o no es una evaluación verbal, sino que bueno, tenemos que documentar y trazar toda esta evaluación que tendríamos con el proveedor, con una evidencia clara documental de que estamos evaluando al proveedor de servicio. Si vamos teniendo en cuenta, te voy a poner algunos ejemplos para diferenciarnos un poco, que no en sí, para diferenciarnos un poco de IFS, sino para complementar los requisitos que ya tenemos en IFS, pues es verdad que la norma BRC pues también me determina la necesidad de evaluar el riesgo que tendría este servicio. Por ejemplo, vamos a empezar o te voy a poner algunos ejemplos y así, bueno, pues ya vamos viendo un poco más de manera determinada la aplicación de estos requisitos. Imagínate que estamos contratando a la empresa de gestión de plagas. El riesgo que tendríamos con esta empresa es que no estén perfectamente autorizados, no hagan uso adecuado de los biocidas o que no tengan una formación apropiada y no nos coloquen correctamente bien posicionadas todas las trampas a lo largo de nuestras instalaciones, no hagan una mala localización de todos estos cebos, hagan un seguimiento incompleto. Es decir, que podríamos valorar estos riesgos con la contratación del servicio. De esta manera, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿qué medidas preventivas o de control tendríamos sobre este proveedor? Pues en primer lugar, debemos de establecer un contrato formal donde, bueno, pues se quede ahí bien especificado qué tipo de trampas son las permitidas, qué frecuencia tenemos de inspecciones, cuál ha sido la evaluación de riesgo, cómo se han distribuido las trampas en nuestras instalaciones, qué controles van a tener, cuáles serían con sebo, cuáles con placebo, cómo afectan al riesgo de la incorrecta gestión de las plagas. Es decir, que todo eso quedaría formulado, ¿no? en un contrato. Haríamos revisiones mensuales de todos los informes y toda la documentación o revisiones periódicas, no te digo mensuales, pero sí las periódicas, de toda la documentación que generaríamos con este proveedor de servicios. También te aconsejaría tener una auditoría interna anual al propio proveedor y al propio servicio que nos está prestando. Haríamos también, en función del nivel de riesgo y de la evaluación y el desempeño de este proveedor, podríamos también implantar una verificación visual periódica o un acompañamiento de cuando nos están dando este servicio para garantizar que se está desarrollando correctamente.
Si nos vamos a otro ejemplo, como puede ser una lavandería, que también es un servicio que nosotros contratamos, en este caso pues podemos evaluar riesgos como contaminación cruzada de ropa sucia con ropa limpia. Tendríamos un riesgo del uso de detergentes no aprobados, el riesgo de tener prendas que están dañadas y que bueno, pues, han sido puestas a disposición del trabajador y están dañadas, están rotas, están deshilachadas o les falta algún botón o en fin, ¿no? Entonces podríamos evaluar todos estos riesgos para de esa manera determinar cuáles serían las medidas preventivas y las medidas de control. Por supuesto, igualmente, ambas normas nos piden que tengamos un contrato formal donde se especifiquen pues, todos estos detergentes, toda la metodología de lavado, de entrega de ropa, de retirada de ropa y por supuesto todo eso que quede, como ya digo, descrito en ese contrato formal que tengamos con el proveedor, donde se envíen, donde también se pueden incluir especificaciones claras de la uniforme, pues si vamos a establecer colores por zona, requisitos del propio uniforme que sea sin bolsillos, sin botones metálicos o sin desprendibles, ¿no? Que sea todo pues con intacto, que no se vaya a desprender de la ropa. ¿Qué registros se van a generar? También puede ser muy importante a la hora de establecer el servicio, cuáles serían esos registros que podríamos tener de entrega, devoluciones, de inspecciones del control visual de la ropa. Si vamos a exigirle también, por ejemplo, análisis microbiológico para validar la eficacia de ese lavado de ropa. Es decir, que nosotros de cada proveedor de servicios que estemos contratando es muy interesante o sería muy importante que evaluásemos todos los riesgos, los peligros que podríamos tener y cuáles serían todas esas medidas preventivas para evitar que ocurran estos riesgos, cuáles serían los controles y todas las especificaciones y contratos que debemos de tener con la empresa para luego, pues por supuesto, ir pues, verificando que se están cumpliendo todas estas especificaciones. Y al igual que nosotros hacemos una auditoría de nuestro sistema, pues deberíamos de incluir, por supuesto, el revisar con detalle toda la documentación que se genera con estos proveedores de servicios y como mínimo pues se haría pues una vez al año o cada vez que haya algún cambio sustancial de los propios requisitos que le estemos exigiendo al proveedor. A nivel de contrato, porque es verdad que como digo, BRC está más descrito, está más desarrollado el contenido de los requisitos, uno de los puntos que nos pide es el tema de contratos o acuerdos formales. La norma nos dice, te leo, deberán establecerse contratos o acuerdos formales con proveedores de servicios donde se definan claramente las expectativas del servicio y además se garantice que se han abordado los riesgos potenciales a nivel de seguridad alimentaria con la ejecución del servicio contratado. ¿Esto qué implica? Pues que no basta con tener solo una relación comercial verbal o informal, sino que tenemos que tener un documento contractual donde queden, y ya con los ejemplos que hemos visto anteriormente creo que ha quedado claro, ¿no? Donde en ese contrato pues quede perfectamente definido cuál es el alcance del servicio, los requisitos aplicables, los compromisos de cumplir con todos los requisitos legales y normativos, cómo se van a gestionar las incidencias o las no conformidades, cómo se van a establecer medidas correctivas en caso de aplicar estas incidencias, etcétera, ¿no? Y como yo digo, pues una empresa de servicio, bueno, pues ahí en ese contrato tendrá como anexo todos esos protocolos específicos de limpiezas por zona, fichas técnicas de todos los productos que vamos a usar, dónde se van a quedar registradas todas esas limpiezas, cómo se llevan a cabo las validaciones, por ejemplo, microbiológicas de las desinfecciones que estamos realizando, qué sistema incluso de penalización en caso de cumplimiento, es decir, que al final, en función del servicio, pues vamos a ir también incluyendo dentro de ese contrato o de esos acuerdos formales toda la documentación anexa que sea importante para especificar bien cómo vamos a contratar y cómo vamos a controlar el servicio. Y luego también hay otro punto que aparece en la norma BRC que sería la revisión del desempeño. Es decir, que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro procedimiento pues el apartado también de cómo vamos a revisar el desempeño continuo de los proveedores de servicios, basándonos, por supuesto, nuevamente en el riesgo y con criterios también definidos. Y todo este proceso pues se tiene que implantar, por supuesto, al completo y conservarse registros de las revisiones que hagamos de este desempeño.
porque no es suficiente con aprobar una única vez al inicio, sino que lo que la norma nos pide es que hagamos un seguimiento regular de cómo están trabajando nuestros proveedores de servicios y cómo están cumpliendo con ese contrato que ya previamente habíamos acordado. Y es verdad que también, junto con la aprobación, digamos, de ese contrato y la revisión de que cumplimos con el contrato, deben de definir criterios para evaluar este desempeño. No solo quizás el cumplimiento del contrato, sino que también aquí podríamos implantar pues, criterios, ¿no? de tiempo de respuesta en las incidencias, tasa de no conformidades, los resultados que tengamos en la revisión documental, la propia documentación si está toda conforme, resultados analíticos, en fin, en definitiva, es verdad que es difícil no tener un ejemplo concreto y general para todos los proveedores, sino que en función, como venimos diciendo en este episodio, ¿no? En función del tipo de servicio, sí que nos tenemos que quedar con la idea de que en función del tipo de servicio resultaría muy interesante que hagamos una pequeña lista con criterios posibles de evaluación del desempeño para así determinar si el proveedor seguiría o no estando aprobado para realizar el servicio en nuestras instalaciones, ¿no? Por poner más ejemplos, ¿no? Pues tiempos de entrega de informes, pues ese puede ser un indicador de medida, ¿no? En definitiva, que establezcamos indicadores de medida para en función de si cumplen o no cumplen, pues lógicamente podamos determinar con ese indicador de medida si continúa siendo nuestro proveedor o no. Es muy importante porque al final siempre decimos, ¿no? Dentro de este ámbito, que aquello que no se puede medir no se puede mejorar y aquello que no se mide no se puede valorar si se está haciendo bien o no, con lo cual sería muy interesante que tuvieses una lista de indicadores de medida para evaluar el desempeño de los proveedores. Y aquí pues no intentes poner el mismo indicador de medida para todos los proveedores de manera general porque hay que personalizar por el tipo de servicio que estemos contratando. Y como en este episodio estamos hablando de la norma IFS y de la norma BRC, ahora te voy a hacer una pequeña comparativa con respecto a requisitos, ¿vale? Porque es verdad que, como digo, BRC está más desarrollada, pero bueno, en definitiva al final nos vienen pidiendo casi lo mismo, con lo cual, bueno, vamos a hacer una comparativa. Hemos dicho que el primer aspecto que tenemos en común de estas normas sería el enfoque basado en el riesgo. En este caso es verdad que IFS tiene una evaluación de riesgo mucho más patente, más visible, pero en el caso de BRC, aparte de esa evaluación de riesgo, sí que nos dice de manera concreta que tenemos que tener un procedimiento obligatorio, procedimiento documentado y estructurado, y es obligatorio. La norma IFS nos dice: evalúa tú qué servicios son los que consideras importantes y justifica en función del riesgo cómo vas a evaluar al proveedor. Mientras que la norma BRC me dice, oye, evalúa, documenta, haz seguimiento y ten un procedimiento claro, documentado y trazable. Es decir que, bueno, pues IFS podría justificarse un poco que a lo mejor pues el proveedor de servicios de lavandería, si no es de criticidad, no es de riesgo, porque por nuestro tipo de actividad, bueno, pues no tengamos que evaluar a este proveedor. Pero sí que siempre tiene que estar basado en un riesgo. No nos vale criterios arbitrarios, sino que tengamos bien establecido cuáles serían esos riesgos, cómo los evaluamos y así determinar cómo evaluamos al proveedor. La norma IFS a nivel de lista de servicios, es verdad que la norma IFS no nos da ejemplos de servicios que estaríamos contratando, mientras que la norma BRC sí que es verdad que nos pone que al menos todos aquellos que están en la propia norma los consideremos dentro de nuestro sistema. De esta manera es verdad que IFS es un poquito más flexible a la hora de los servicios que estamos contratando, mientras que BRC pues nos deja un poquito más encasillado la lista de los proveedores. Y es verdad que aquí pues quizás algunos proveedores que, bueno, pues en la versión nueva de la norma, en la versión 9 nos incluyó, por ejemplo, los proveedores de consultoría, de formación, que quizás, bueno, pues formalmente lo teníamos un poquito más olvidado en sistemas, ¿no? Que son proveedores que también debemos de tener en cuenta. Nos habla otro punto importante de estos requisitos, es el contrato formal. Es verdad que IFS nos recomienda, no es realmente obligatorio, pero sí nos recomienda que tengamos contratos formales, mientras que la norma BRC es obligatorio, ¿vale? Digamos, mandatorio. Es obligatorio tener contratos formales firmados por ambas partes, donde se queden bien establecidos todos estos requisitos que se van a pedir
en la contratación de ese servicio. Así que recuerda, si estás certificado en BRC, tienes que recopilar todos esos acuerdos formales que tengamos con los proveedores de servicios. Si tu empresa contrata el servicio de limpieza de manera externa, pues ahí vamos a tener sí o sí que tener un contrato donde venga pues ese contrato, donde venga el protocolo, donde vengan fichas técnicas de productos de limpieza, evidencia formal de la formación que estén teniendo los trabajadores de esta empresa de servicio. Es decir, nosotros tenemos que evaluar el servicio de una manera profunda, el servicio de limpieza de una manera profunda y mantener evidencias documentales de que lo estamos cumpliendo de esta manera. Hay también uno de los puntos que hemos hablado es la revisión del desempeño. Comparando la norma IFS con la norma BRC, es verdad que IFS se espera que tengamos una evaluación del desempeño, pero no nos pide una estructura formal documentada específica, mientras que sí que en BRC nuevamente nos dice, oye, tienes que tener un procedimiento documentado y tienes que tener evidencia a través de registros. IFS espera pues, que siga evaluando al proveedor como un proveedor más, pero no nos pide un método muy concreto. Mientras que BRC sí que es verdad que nos pide que tengamos un proceso de revisión por escrito, que lo tengamos implementado y que luego queden evidencia a través de los registros. Con lo cual, bueno, pues aquí recuerda igualmente que tu procedimiento tiene que incluir toda la parte de la revisión del desempeño y toda la documentación que se generaría cuando estemos evaluando este desempeño. Un aspecto que también hemos hablado de que están como requisitos en la norma es la inclusión de los riesgos a nivel de fraude y de defensa alimentaria, ¿no? Cómo afectaría la contratación de este servicio a mi gestión del fraude y a mi gestión de defensa alimentaria. IFS no nos contempla nada al respecto, es verdad que no nos lo dice como requisito de manera específica, pero BRC sí que lo dice, que tenemos que evaluar los riesgos de cada proveedor de servicios. Si un servicio pues nos puede ocasionar una contaminación intencionada o nos puede afectar a la vulnerabilidad de la cadena de suministro, la cadena de custodia del producto, nos puede afectar a la viabilidad de los resultados analíticos, ¿vale? Que pueden afectar a la gestión del fraude. Es decir, que tenemos que darle ese enfoque, ¿no? De saber este proveedor de servicios cómo afecta a mi riesgo de, bueno, pues que me ocasione un producto fraudulento o que me esté ocasionando una vulnerabilidad, ¿no? Intencionada sobre mi producto, con lo cual en este caso sí que BRC es bastante más estricta al respecto. Por ejemplo, si nosotros estamos contratando a personal de una empresa externa de mantenimiento, pues BRC espera pues, que evaluemos qué riesgo tiene de estas personas que acceden a nuestras instalaciones, que no siempre van a estar acompañadas, que evaluemos también, ¿no?, qué requisitos específicos vamos a evaluar y a establecerle a ese proveedor de servicios con respecto tanto a fraude como a defensa alimentaria. En resumen, al final, IFS es verdad que es más flexible, no requiere un análisis completo de riesgos, pero es verdad que no nos requiere o no nos exige tener una estructura tan documentada, procedimientos tan documentados y quizás tanta evidencia de implantación. Pero yo diría que en ambos casos, aunque IFS esté como más ambiguo el requisito, bueno, no más ambiguo, pero sí un poquito más liviano, al final yo soy partidaria de que, bueno, pues nos vayamos a los requisitos más estrictos. Y así siempre estamos ganando en calidad de sistema, así estamos ganando en eficiencia de nuestro sistema y no porque al final la norma BRC o la norma IFS no esté impidiendo un nivel de exigencia a nivel de requisitos. Yo me iría siempre a evaluar cuál es la gestión de nuestros riesgos, a evaluar cómo es nuestro sistema, cuáles son nuestros proveedores y tener un nivel de exigencia nosotros mayor para de esta manera garantizar que cumplimos con todos los requisitos, que cumplimos con la legislación y que tenemos un sistema, porque yo creo que el objetivo final es disponer de un sistema de seguridad alimentaria que garantice la calidad, la seguridad, la legalidad, la autenticidad de nuestro producto y que por supuesto sea un sistema eficiente y que nos dé garantías de calidad. Con lo cual, bueno, yo creo que hasta aquí hemos visto ya todos los requisitos que al respecto IFS y BRC nos pide para evaluar los proveedores de servicios, que ya hemos dicho que a veces es
un enfoque que quizá lo tenemos un poquito más superficial dentro de nuestro sistema porque no le hemos dado la importancia oportuna. Espero que pues haya sido de utilidad todo lo visto con respecto a la evaluación de proveedores. Recordarte que si vas a la página web marifemontes.com vas a poderte descargar los apuntes de este episodio. En los apuntes vas a encontrar un apartado adicional donde pues te hablo de las buenas prácticas, de cómo hacer auditoría a la documentación de tus proveedores y pues un poquito de mejora continua en la gestión de los servicios que estemos contratando. Lo vas a encontrar en los apuntes, como digo, en marifemontes.com, en la pestaña de podcast. Vas a poder suscribirte y vas a poder descargarte los apuntes de cada uno de estos episodios. También quiero recordarte que a través de la página web vas a tener un catálogo de cursos muy completo de todos los cursos que tengo en seguridad alimentaria. Ahora sí, espero que este episodio haya sido de utilidad. Como siempre te pido el favor de que si ha sido así, pues me ayudes a compartirlo con personas que también pueden resultarle de utilidad y por supuesto que si me quieres dejar una reseña pues será bien recibida. Sin más, nos vemos la semana que viene.